Hola chicos, buenos días. Mirad, aquí vengo a explicaros hoy el movimiento vertical, movimiento rectilíneo vertical. Hemos visto anteriormente el movimiento horizontal, que se podía hacer movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento vertical tenemos una característica especial. La característica más importante de ese movimiento vertical es que normalmente es un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Y además es que en ese caso de ese movimiento vertical, la aceleración deja de llamarse aceleración para ser el valor de g, que es la aceleración de la gravedad, por eso es siempre o casi siempre acelerado. Cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, ese objeto deja de subir y su velocidad baja, su velocidad disminuye hasta que llega un instante en lo más alto del recorrido en el que la velocidad es cero y entonces empieza a caer. Todo ese proceso de disminución de velocidad al subir y aumento de velocidad al bajar se debe a la gravedad. La aceleración de la gravedad tiene un valor en la Tierra que se considera constante, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otras características tiene ese movimiento vertical? Bueno, pues una de las características que tiene es que cuando en el movimiento horizontal hablábamos de X, ahora no vamos a hablar de X, sino que lógicamente vamos a hablar de Y. La posición se representa con la Y porque es la letra que nosotros hemos usado para el eje de ordenadas, el eje vertical. Por otro lado, como siempre, las magnitudes que vayan hacia arriba en el eje de la Y son positivas y las que vayan hacia abajo son negativas. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad, que hemos dicho que vale 9,8, la gravedad siempre negativa, porque la aceleración de la gravedad es la que acelera el cuerpo o atrae al cuerpo desde el centro de la Tierra, por lo tanto va hacia abajo, dirigida hacia abajo, negativa. Gravedad menos 9,8. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues hay un vocabulario que hay que aprender en estos problemas. El vocabulario se basa normalmente en dos casos concretos. Cuando te hablen de cae, de que algo cae, se deja caer, se suelta, eso significa que la velocidad inicial es cero. Y por el contrario, cuando el verbo que utilizan es lanzar, se lanza, no hay otro, se lanza un objeto desde un punto hacia arriba o desde un punto hacia abajo. Cuando se lanza, la velocidad inicial no será cero, ¿vale? Un problema en el que me piden, se deja caer una pelota desde una ventana que está situada a 20 metros de altura y me piden primero las ecuaciones del movimiento, me piden después el tiempo que tarda en llegar al suelo y con qué velocidad lo hace. Es un problema muy típico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en vertical y, como os digo, hay que fijarse primero en el enunciado. Se deja caer, habíamos visto que se deja caer implica que la velocidad inicial es cero. ¿Y desde qué punto se deja caer? Desde una altura de 20 metros, por lo tanto el punto inicial es 20 metros. Con esas características, cuando yo escribo las ecuaciones de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, os recuerdo que las ecuaciones serían posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, ya habíamos dicho, la aceleración la vamos a cambiar por g, aceleración de la gravedad, y voy a ver que esta, que sería la ecuación general para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en vertical, para este movimiento particular con estos dos datos, sería posición en cualquier instante y posición inicial 20, velocidad inicial 0 por t, y un medio
de la gravedad, que es menos 9,8 por t al cuadrado. Por lo tanto, con esos datos, el 0t lo quito, no se pone, y 1/2 por menos 9,8 es menos 4,9. Esta es la ecuación de posición, lo que se llama la ecuación de posición de un objeto. La otra ecuación que vamos a tener que representar o que escribir es la ecuación de la velocidad. Para un movimiento con aceleración, cualquiera, de forma general, la velocidad sería velocidad inicial más aceleración, que aquí voy a poner g por el tiempo. Insisto, para este caso particular, por lo tanto, la velocidad será velocidad inicial, que es 0, no lo pongo, la gravedad, que es menos 9,8 por el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, para este ejercicio en concreto, estas serían las dos ecuaciones. Ecuación de posición en cualquier instante, que la posición se determina con la letra Y, y ecuación de velocidad en cualquier instante. Veis que la velocidad va a salir siempre negativa, porque como va hacia abajo, desde el punto donde se deja caer a 20 metros de altura hacia abajo, el movimiento sería así, velocidad negativa, por lo tanto. Por eso aquí este signo negativo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo que tarda el objeto en llegar abajo del todo? Para poder saber en qué momento llega justo a la posición final, aquí, esta sería la posición con altura 0, me voy a ir a la ecuación de posición, porque en la ecuación de velocidad, como veis, tengo dos incógnitas, no puedo resolver nada, pero aquí sí. Voy a coger esta ecuación y en esa ecuación de posición lo que ocurre es que en el caso particular de llegar justo al suelo, la I, la posición, será el origen de mi sistema de referencia, por lo tanto, I será 0. Cuando I vale 0, 20 menos 4,9 t cuadrado. Y de aquí despejo t cuadrado, me queda 4,9 t cuadrado igual a 20. T cuadrado es igual a 20 partido por 4,9. T, por lo tanto, la raíz cuadrada de 20 partido por 4,9. Que eso, hacemos el cálculo y me queda un tiempo aproximadamente de 2 segundos. Puede ser positivo o negativo, pero obviamente el tiempo negativo lo despreciamos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hecho el apartado B, en el que me piden cuál es el tiempo que tarda en llegar abajo. Y por último, ¿con qué velocidad lo hace? Pues me imagino que ya todos lo habréis pensado. Si sé cuál es la ecuación de la velocidad, que depende del tiempo, y sé el momento, el instante exactamente en el que está abajo del todo, que es a los 2 segundos, sustituyo aquí y me sale velocidad igual a menos 9,8 por t, que es 2, y esto es menos 19,6 metros por segundo. Así que llega justo abajo, justo antes de estamparse contra el suelo. Claro, cuando hablamos de la velocidad final, no hablamos de la velocidad final cuando ya ha llegado al final del todo. Hablamos de esa velocidad en el instante inicial antes de llegar al suelo, ¿vale? Eso es lo que se llama siempre velocidad final. Bueno, pues espero que os haya resultado fácil. Tenéis que hacerlo en vuestro cuaderno para que tengáis claro si os sale bien o no. Un abrazo, chicos.